Buenos días, vamos a trabajar este día en la materia de ciencia, salud y medio ambiente con los temas características del agua y sus estados físicos. Para iniciar vamos a realizar una pequeña actividad. Quiero que observes estas tres imágenes. ¿Cómo ves el agua? ¿Sucia o limpia? Está sucia, ¿verdad? Entonces, ¿crees tú que podrías beber de esta agua? Por supuesto que no, ya que esta agua está contaminada, es decir, que en ella se encuentra la presencia de sustancias o elementos que la han contaminado y beber de ella representan un riesgo para nuestra salud, porque podríamos enfermarnos, sería peligroso consumirla, pues podríamos hasta morir. Por eso es importante que el agua que consumimos sea potable. Pero, ¿qué es el agua potable y qué características debe tener para que sea apta para nuestro consumo? Vamos a responder esas preguntas a continuación. El agua potable y sus características. Iniciaremos definiendo qué es el agua potable. El agua potable es aquella que es apta para el consumo humano, es decir, que puede ser consumida sin que represente ningún tipo de riesgo que afecte nuestra salud. Pero además debe reunir tres características importantes, las cuales son: debe ser inolora, significa que no debe tener ningún tipo de olor. La segunda nos dice debe ser incolora, significa que tampoco debe tener color. Y además debe ser insabora, lo que significa que no debe tener tampoco ningún sabor. Entonces, además de ser aparentemente limpia, debe tener las tres características mencionadas: no tener olor, no tener color, ni tampoco sabor. Ahora vamos a hablar de los estados físicos del agua, pero antes vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Te has preguntado por qué cuando introduces un recipiente con agua al congelador, ésta se transforma en hielo? Bueno, esto es así porque la temperatura del congelador es muy baja y provoca un cambio físico en el agua. Esta se endurece y debido a ello se forma el hielo, debido a que hubo un cambio en la temperatura. Ahora bien, por supuesto que si lo dejas fuera del congelador, la temperatura es diferente y por lo tanto volverá a convertirse en agua. Pero el agua no solamente se puede transformar en hielo. Vamos a hablar de los tres estados físicos del agua. Los estados físicos del agua son cada uno de las formas en las que se puede encontrar el agua en la naturaleza. La forma en que se presenta el agua en un determinado momento va a depender de un factor muy importante, que es la temperatura. Es decir, que el agua puede cambiar de un estado físico a otro dependiendo de un cambio específico de la temperatura y la presión atmosférica de un lugar. Vamos a ver que los estados físicos del agua son tres: el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a aprender más detalladamente de cada uno de ellos. El estado líquido. El agua de por sí se encuentra en estado líquido y en este estado la vamos a encontrar en la lluvia, en los ríos y océanos. Y en este estado el agua toma la forma del recipiente que lo contiene y permanece en ese estado a temperatura ambiente. Entonces, recuerda que el agua en estado líquido la encontramos en la lluvia, en los ríos, en los lagos y océanos, y que cuando está en ese estado y la depositas en un recipiente,
sin importar la forma que el recipiente tenga, esta va a tomar la forma del recipiente que la contenga y va a permanecer así líquida cuando está a temperatura ambiente. Ahora vamos a ver otro estado. Vamos a hablar del estado sólido. El agua en estado sólido se conoce como el hielo, pero también en la naturaleza la encontramos en los icebergs, es decir, en los témpanos de hielo. El agua que pasó aquí se solidificó. ¿Por qué? Porque se encuentra a una temperatura inferior a los 0 grados centígrados. En este estado el agua va a mantener su forma, es decir, que no fluye, estará ahí durita, ¿verdad? Solidificada. Y por último vamos a hablar del estado gaseoso. El agua en estado gaseoso es lo que conocemos como el vapor del agua. Y en la naturaleza existe como nubes, ese vapor de agua. Y también en la niebla, también es vapor de agua. El agua se transforma a estado gaseoso cuando alcanza una temperatura superior a los 100 grados centígrados. Y en este estado no tiene forma, tampoco permanece solidificada, sino que fluye libremente, como ves en las imágenes. Ahora bien, en esta clase aprendimos mucho acerca del agua y sus características, además de conocer los 3 estados físicos en los que se puede transformar y los ejemplos de dónde podemos encontrar esos 3 estados físicos del agua en la naturaleza. Ahora te corresponde repasar lo aprendido resolviendo el pequeño cuestionario de la guía correspondiente a esta semana en tu cuaderno.